Al comienzo del capítulo 4 de Efesios, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. Utiliza el verbo andar en el sentido figurado de comportarse o vivir. Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios, y lo hace con énfasis llamándoles a practicar las virtudes que conducen a la unidad, virtudes como la humildad, la mansedumbre, la paciencia y otras. Quédate conmigo para participar un día más de un estudio extraordinario de la palabra de Dios. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hola, un buen día para usted que decidió separar este tiempo para meditar en la palabra de Dios, para orar y para aprender más sobre los planes de Dios para nuestra vida. Todos los días tenemos un encuentro marcado para continuar aprendiendo sobre la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. Y es que es la voluntad de Dios que su pueblo estudie su palabra y lleve a la práctica todo lo aprendido en su diario vivir. Mi deseo y oración es que juntos, mediante la obra del Espíritu Santo, cumplamos este objetivo. Como ya mencioné ayer al hacer la introducción de la lección número 7, esta semana el apóstol Pablo comenzará a enseñarnos a cómo llevar a la práctica la doctrina bíblica en la vida personal y en la vida de la iglesia, es decir, cómo los creyentes debemos vivir en este mundo y en especial en la iglesia. Veremos que vivir la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios es un gran desafío humanamente imposible de alcanzar. Pero con la ayuda y la obra del Espíritu Santo en nosotros y nuestra decisión firme es posible. Y hoy comenzaremos a conocer cuál es el camino a seguir para lograrlo. El tema de hoy, domingo 6 de agosto, es la unidad del Espíritu. Pablo no podía dejar a los creyentes sin la instrucción apropiada para vivir en la iglesia de un modo aceptable a Dios y que a la vez fuera de satisfacción plena para ellos. Es por eso que Él les comparte consejos importantes a seguir que ayudarán a alcanzar este gran objetivo. Les invito por favor a abrir su Biblia en Efesios capítulo 4 para leer los versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amigos, todos sabemos que la vida en comunidad tiene sus dificultades. El punto principal o más importante es las relaciones. Ese aspecto de la vida en que se unen las emociones con los conceptos y las ideas que cada uno se forma acerca de los demás. De ahí que Pablo plantee su exhortación en forma de ruego, un ruego que introduce con el aspecto más sensible de su propia vida en ese momento. Pablo dice en Efesios capítulo 4, la primera parte del versículo 1, yo pues, preso en el Señor, les ruego. Es como si Pablo les diría, estoy en la prisión y ustedes lo sienten. Quiero hablarles en ese plano tan importante del modo de vivir cristiano, los sentimientos, dice Pablo. ¿Cómo sentimos los unos por los otros? ¿Cómo nos sentimos con los demás? ¿Cómo desarrollar nuestros propios sentimientos para que nuestra relación con los demás sea apropiada, en armonía con Dios y con todos?
Pablo dice, como prisionero me es imposible estar personalmente con ustedes. Me gustaría, pero no importa. No es mi compañía con ustedes lo más importante para enseñarles el verdadero modo de relacionarse mutuamente. Lo puedo hacer tan eficientemente por medio de esta carta como si estuviera con ustedes. Por eso les ruego. Pero mi ruego no es solamente mío, dice Pablo. Ustedes saben que mi vida, aunque yo esté ahora en la prisión, está siempre al servicio del Señor y siempre actúo bajo sus órdenes. Por eso les ruego en el Señor, insiste Pablo. Deseo que se coloquen en mi lugar. Después de todo, ninguna buena relación es posible sin colocarse en el lugar del otro, con simpatía. La empatía es indispensable. Ahora, les invito a pensar y sentir conmigo, no acerca de mí, sino acerca de ustedes, continúa Pablo. En este momento estoy más interesado en la vida de ustedes que en la mía. De hecho, como prisionero, con respecto a mí, debo reconocer que estoy muy limitado, y es una sola cosa la que realmente me preocupa. Es el resultado de mi juicio ante Nerón. Espero que sea favorable y yo pueda salir de la prisión para seguir predicando el Evangelio. Pero si fuese negativo, tampoco sería un desastre para mí, porque aún aquí estoy predicando el Evangelio. Y Pablo agrega también, ahora que están conmigo, conectados con el interés que yo tengo por ustedes, deseo decirles cuál es el contenido de mi ruego en Cristo. Y Pablo les dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron ustedes llamados. La palabra griega para digno es axios. Su raíz alude a una balanza. Esto nos da a entender que la vida del cristiano debe estar balanceada por la creencia y la profesión, por la teoría y la práctica. Nada hace más daño a la vida y el testimonio de un cristiano, amigos, como la falta de balance, la falta de consistencia. Alguien contó que Mahatma Gandhi, dirigente hindú, pacifista, político, pensador y abogado, dijo en una ocasión lo siguiente: muéstrenme un cristiano y me convertiré en uno. Amigos, ese es el desafío del evangelismo y la proclamación. ¡Qué tremendo! Es más fácil creer que el Evangelio es el poder de Dios para transformar vidas cuando uno ve ese poder en vidas cambiadas. Una vida ejemplar habla más alto que 1000 palabras. Por lo tanto, un andar digno es un andar transformado y consistente. El mundano y el incrédulo admiran a los que son consecuentes y siempre han quedado poderosamente convencidos de que Dios ha estado en verdad con su pueblo cuando las obras de éste han correspondido a su fe. Es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Amigos, cada árbol se conoce por sus frutos. Nuestras palabras y nuestras acciones son el fruto que llevamos. El énfasis de Pablo es que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El apóstol menciona 5 virtudes básicas que deben marcar la vida y el andar del cristiano. La primera virtud básica está en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios, y es la humildad. Amigos, la cultura de los días de Pablo, tanto la romana como la judía, consideraba la humildad como una señal de debilidad, y creo que hasta ahora nuestra sociedad la considera así. La literatura griega no se refiere a la humildad como una virtud, más bien la asocia con la esclavitud, el servilismo, la falta de voluntad, la falta de nobleza, la inseguridad y una estima propia baja. Pero el apóstol Pablo llama al cristiano a ser humilde y gentil ante tales impedimentos culturales. Y el llamado de Pablo concuerda con las enseñanzas bíblicas, amigos. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 15 de su libro, describe a Dios como trascendente e inmanente. Es decir, trascendente porque trasciende infinitamente todas las cosas que Él ha creado, e inmanente porque su relación con su creación es muy activa y cercana, la sostiene por ser su causa efectiva y está continuamente presente en ella.
Isaías dice que Jehová es alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Jehová es el que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquí se deja en claro que Dios ama al humilde y está siempre a su lado. Y justamente fue una mente humilde lo que motivó a Jesús a vaciarse a sí mismo y tomar la forma de un siervo o esclavo y humillarse hasta la muerte para revelar el misterio de la salvación. Así nos muestra Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 5. Amigos, la humildad es una señal de la religión verdadera, dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, y es necesaria para entrar al reino de Dios, lo enseña Mateo capítulo 5, versículo 3 también. ¿Me acompañan a leer estos versículos? Vamos a leer, por favor. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Y Mateo capítulo 5, versículo 3 dice así: Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Por contraste, la Biblia también nota que fue el orgullo y el egoísmo lo que llevó a la caída de Lucifer, cuyo estribillo continuo era «yo subiré», en oposición a la voluntad de Dios. Así nos lo cuenta Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Amigos, el orgullo precede la destrucción. Así lo enseña Proverbios capítulo 16, versículo 18. El Salmo 10, verso 4 dice que el orgulloso no busca a Dios. Es por eso que Dios se opone al orgulloso. Así nos enseña Proverbios capítulo 3, versículo 34 y Santiago capítulo 4, versículo 6. Entonces, la primera virtud básica que debe marcar la vida y el andar del cristiano es la humildad. La segunda virtud es la mansedumbre. Amigos, la mansedumbre y la humildad son inseparables. Pero la mansedumbre lleva un sentido de gentileza, sensibilidad, tacto y tolerancia hacia la otra persona. Lejos de indicar debilidad, la mansedumbre sugiere la calma de la fuerza interior. Números capítulo 12, versículo 3 dice que Moisés era el más manso de los hombres. Sin embargo, de ninguna manera era un líder sin espina dorsal, es decir, débil o permisivo. La palabra griega para mansedumbre es praus, que a menudo se empleaba para denotar un animal que estaba bien entrenado y bajo control. En ese sentido, se puede decir que una persona que es mansa está bien entrenada y bajo control. Por lo tanto, una persona controlada por Dios ciertamente será mansa. Entonces, la segunda virtud básica que debe marcar la vida y el andar del cristiano es la mansedumbre. La tercera virtud es la paciencia. La Biblia emplea repetidamente los términos paciencia y longanimidad para referirse a las características de Dios en su trato con la humanidad. El apóstol Pedro se refiere a la paciencia de Dios con un mundo en rebelión durante el tiempo de Noé en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20. También dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amigos, si Dios hubiese sido como nosotros, hace mucho tiempo que habría eliminado a la humanidad del universo. Pero en lugar de esto, espera pacientemente por nosotros. El apóstol Pedro incluso sugiere en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 que la segunda venida de Cristo se ha pospuesto no porque Dios se tarde para cumplir sus promesas, sino porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos, el cristiano debe ejercer resistencia ante la aflicción, tolerancia en tiempos de injusticia, lentitud para airarse, debe rehusarse a buscar venganza. La paciencia es una característica de los cristianos que viven en los últimos tiempos. Así nos enseña Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Entonces,
La tercera virtud básica que debe marcar la vida y el andar del cristiano es la paciencia. La cuarta virtud es soportarnos unos a otros. Esta virtud también se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 2. Hermanos, soportarnos unos a otros significa tolerarnos mutuamente. Involucra entender a la otra persona y tener una disposición a perdonar y aceptar a la otra. Soportarnos unos a otros es paciencia en acción, es llevar la carga impuesta por el otro y rendirse a la tentación de tomar venganza, incluso cuando tal venganza está al alcance. ¿Recuerdan la historia bíblica cuando David, perseguido ferozmente por Saúl, un día lo tiene enfrente totalmente desarmado e indefenso dentro de una cueva y sin embargo decide no tocarlo, aun cuando sus amigos guerreros lo incentivan a matarlo? Ese es un claro ejemplo de la virtud de soportarnos unos a otros. Dios desea que actuemos de esa manera, amigos. Qué tremendo desafío, ¿no creen? Tremendo desafío. Y la quinta y última virtud de andar digno de un cristiano es el amor, la joya en la corona de la vida cristiana. Amigos, sin el amor, las otras características no tienen ni el poder ni la motivación para funcionar. Es el amor ágape, el amor sacrificado, el que da origen y sostiene toda otra virtud de la vida cristiana. El amor ágape origina y sostiene la humildad, la gentileza, la paciencia y el soportarnos unos a otros. Este amor ágape tiene que ver no solo con las emociones, sino con la voluntad. El amor ágape es la habilidad de manifestar buena voluntad hacia los indeseables y los odiosos, hacia aquellos que no nos aman, incluso hacia aquellos que no nos gustan. El amor ágape es esa calidad de la mente y el corazón que impulsa a un cristiano a nunca sentir amargura, nunca sentir algún deseo de venganza, sino a buscar siempre lo mejor de cada ser humano, no importa lo que éste sea. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta ustedes cómo este modo de vida es claro? Es claro porque corresponde al Evangelio. En el Evangelio se manifiesta la humildad de Dios, que condesciende con el pecador rebelde, enemigo, contrario a sus designios, indiferente a su voluntad, a quien Dios no desprecia ni rechaza, como hacen los orgullosos cuando se sienten ofendidos. En el Evangelio se ve la mansedumbre y la amabilidad de Dios hacia el pecador. El pecador es injurioso, desconsiderado, despreciativo, resentido con Dios, insolente con su nombre. No obstante, Dios no le da la espalda, no le critica, no le censura, nunca trata con irritación, como hacen los violentos cuando se sienten despreciados. En el Evangelio se ve la paciencia de Dios en grado superlativo, se ve su amor inagotable y comprensivo. Por lo tanto, andar dignamente como un cristiano verdadero es vivir imitando a Dios, imitando a Jesús, porque todas esas 5 virtudes que estamos estudiando pertenecen a Dios. El consejo del apóstol Pablo es: vivan así, con humildad y mansedumbre, con paciencia los unos hacia los otros, en amor, como es digno del Evangelio, como es digno de Dios. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos ruega y motiva para vivir la vida digna del Evangelio? ¿Cuál es el propósito de andar con humildad, gentileza, paciencia, apoyo mutuo y con amor? Amigos, Efesios capítulo 4, versículo 3 dice que el propósito de tal andar es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otras versiones de la Biblia, en vez de la palabra guardar, usan el término mantener, para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, dicen. Pero Pablo nos deja en claro que vivir una vida digna del Evangelio, practicando las virtudes que hemos estudiado, para mantener la unidad, no será nada fácil. Es por eso que él dice al inicio del versículo 3, sean solícitos, es decir, pongan mucha atención, mucha diligencia, mucho esfuerzo.
Pero ¿dónde debemos poner mucha atención, diligencia y esfuerzo, amigos? El texto dice, en la unidad del Espíritu. Amigos, nuestro esfuerzo debe estar dirigido en el hecho de mantenernos unidos, en primer lugar, con el Espíritu Santo, porque Él es quien comenzó la obra en nosotros y Él es quien la terminará. Separados de Él nada podremos hacer, amigos. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros los frutos o virtudes dignos de un verdadero cristiano. Si practicamos las virtudes que hoy hemos estudiado, separados de Dios, todo será solamente una vana hipocresía, una vil apariencia, y eso es realmente triste. Solo cuando estemos en una comunión íntima con Dios, Espíritu Santo, la doctrina será llevada a la vida práctica real y verdadera. Eso es lo que el apóstol Pablo desea que entendamos. Pero alguien puede pensar o de la siguiente manera: ¿por qué tengo que esforzarme si el Espíritu Santo es el que hace la obra en mí? ¿Acaso en mi salvación hay algún esfuerzo humano que sirva? Amigos, por favor pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Por medio del Evangelio nos llegó el llamamiento para vivir en paz con Dios, para vivir con Cristo, para vivir en la iglesia. Todo esto por gracia, porque hemos sido justificados por la fe a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús, dice la Biblia. Entonces, si hemos sido justificados y salvados por la gracia, lo siguiente que debemos hacer es vivir una vida justificada y salvada. Es por eso que el apóstol Pablo nos ruega que andemos como es digno del Evangelio. Nos ruega que vivamos en armonía con Dios y con nuestros semejantes, porque el Evangelio es poder de Dios. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amigos, cuando el poder de Dios llega a una persona perdida en el pecado, perdona su pecado, le brinda la salvación y lo saca del pecado, todo por la fe. La fe es el sí del pecador a Dios, un sí que lo autoriza a tomar el control total de su vida, y Dios actúa en ella con todo su poder, poder redentor, poder salvador, poder restaurador y cualquier otro poder que fuera necesario. Estando unidos al Espíritu, lograremos estar todos juntos en la misma unidad espiritual, la unidad del Espíritu. La unidad que el Espíritu Santo produce entre los creyentes, es eso lo que nosotros tenemos que procurar. Pero procurarlo de manera enérgica, con toda la fuerza de nuestros deseos, con todo el vigor de nuestra voluntad, con todo lo que espiritualmente somos. Así, unidos al Espíritu, con una pasión blanca, cristalina, pero entrañablemente fuerte, podremos tener la unidad del Espíritu. Sin embargo, recordemos que tener la unidad del Espíritu una vez, aunque hubiese sido genuina y verdadera, no será suficiente. Pablo dice que hay que mantenerla. El apóstol nos dice manténganla, guárdenla, como alguien guarda un tesoro muy preciado, para que nadie se lo robe, nadie se lo quite, como alguien que guarda una reliquia familiar, sin perderla, sin destruirla. Cada vez que ven alguna mancha en la plata de las virtudes relacionadas con la unidad en el Espíritu, límpienlas con el paño de la paz. La paz es siempre un vínculo muy integrador de las personas, amigos. Con tranquilidad interior y con la armonía de las emociones propias que produce, la actitud pacificadora genera siempre una respuesta semejante en el prójimo. No olvidemos que la blanda respuesta quita la ira del prójimo. También quita la ira propia, que indudablemente surgiría en uno si no tuviera una respuesta blanda ante la ira del otro. La actitud pacificadora como el amor, del cual surge,
cubre multitud de pecados, previene el pecado de la división, confirma la unidad y la mantiene. Mis hermanos, recordemos esta maravilla de las relaciones mutuas en la iglesia. La actitud pacificadora del creyente, suavidad espiritual siempre preciosa, es un regalo del Espíritu Santo a nuestra vida, una obra de Dios en nuestro interior más íntimo para que toda nuestra personalidad quede impregnada de paz y así estemos preparados para transmitirla como don de Dios a la entera comunidad de los creyentes, la iglesia. Y así logremos una iglesia unida como un solo cuerpo. Hermanos, la unidad y la paz que Pablo espera que todos los cristianos tengamos implica las relaciones correctas. Después de todo, Efesios es un evangelio de relaciones correctas entre los seres humanos y Dios y entre las personas. ¿Cómo se mantiene esta paz y unidad? Observemos nuevamente las 5 virtudes básicas de la vida cristiana. Todas tienen un ingrediente común. ¿Cuál es? Cada una de ellas demanda la muerte del yo. Amigos, en cuanto el yo está en el centro, el otro está fuera en algún lugar y no puede ocurrir la unidad. Si el yo predomina en la iglesia, la glorificación propia, la búsqueda de honores, la autosatisfacción, la iglesia será únicamente una sociedad de seres fragmentados y dispersos. Su afirmación de unidad en el Señor no será otra cosa que un engaño y una hipocresía. Cuando el yo muere, la otra persona entra en el cuadro y el señorío y la soberanía de Cristo se tornan supremas en la comunidad de la fe. Solo entonces podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento y la unidad que es la envidia del mundo y el misterio que despierta la admiración de todas las inteligencias cósmicas. Así sucedió en el primer siglo. Los romanos, tanto los perseguidores como los admiradores secretos, decían de los cristianos: miren cuánto se aman y cuán unidos están. Es que la unidad, amigos, es un fruto inevitable del amor. Cuán importante es, por lo tanto, que nosotros podamos vivir en la unidad del Espíritu. Cuán importante es que todos nosotros primero estemos unidos al Espíritu Santo para vivir unidos con nuestros prójimos. Amigos, la comunión con Dios es clave en la vida del cristiano. Sí, nada podremos hacer sin Dios, sin el Espíritu Santo. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto aprendamos, no importa qué cosas hagamos, de nada servirá si no estamos conectados con Jesús. ¿Acaso no le ha pasado que muchas veces ha querido hacer bien las cosas separado de Dios y le ha durado un día, 2 días, por mucho una semana tal vez, aunque me parece muy difícil? Querer tener paciencia, ser manso, ser humilde, ¿cuánto le ha durado sin Dios? Amigos, no podemos avanzar sin Dios. La vida cristiana, sin estar conectados o unidos al Espíritu, no sirve. Todo es una fachada, todo es una hipocresía, una apariencia, todo es vacío. Por eso nosotros debemos mantenernos en comunión con Dios todos los días. Todo lo que hemos hablado hoy, amigos, es un gran desafío. Una vez más te repito, yo mismo estoy luchando junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, para lograr el objetivo. Gracias a Dios que tenemos a Él a nuestro lado, para que si en algún momento fallamos, vayamos otra vez a Él, para que Él nos dé la fuerza necesaria, el valor, a través de su perdón, de su purificación, para continuar adelante. ¿Cuánto me falta, amigos, para ser humilde? Mucho. Para ser manso, mucho.
para tener amor, para soportar a los demás. ¿Cuánto me falta? Mucho. Pero no puedo quedarme allí. Y no puedo mirar atrás, tengo que mirar hacia adelante y avanzar. Porque la vida cristiana es un constante andar, amigos. Usted a partir de ahora va a ver cómo Pablo repite muchas veces la palabra andar, andar, anden, anden. ¿Por qué? Porque en eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana no es estancarse. Es un constante crecimiento, es un constante caminar, es un constante avanzar. Sí, amigos, no podemos quedarnos parados, estancados y siendo como antes. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ya pasaron, usted tiene que avanzar. Nosotros tenemos que seguir adelante. Sí, vamos a hacerlo. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Gracias a Dios no estamos solos. Nuestro gran consolador, el gran consumador de nuestra fe y autor está a nuestro lado, el Espíritu Santo, el representante, el vicario de Cristo. Cristo dejó al Espíritu Santo en esta tierra para cumplir la función de ayudarnos diariamente a transformar nuestra mente, transformar nuestros actos, transformar nuestros pensamientos. Por eso debemos estar unidos al Espíritu Santo para que haya unidad en el Espíritu con los demás. Así es. Ahí está la solución, amigos. No está en las ciencias humanas, no, en la psicología, en las terapias humanas, no, está en el Espíritu Santo, a través del estudio de su palabra. ¿Tienes tu hogar que se está separando? Pide al Espíritu Santo que tome tu hogar para que los una. ¿Tienes a un hijo separado de la iglesia? Pide al Espíritu Santo que lo tome para que lo una nuevamente a Él y lo meta a sus caminos. ¿Hay alguna dificultad en la iglesia? ¿Hay separación? ¿Hay distancia? Oremos como iglesia para que el Espíritu Santo ingrese a ella y una nuevamente a sus miembros. El Espíritu Santo es la clave. Ahí está la unidad del Espíritu. Él es el único que puede lograrlo, el único. Vamos a responder las dos preguntas que aparecen en la lección. La primera pregunta dice, lee Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16. ¿Cómo alienta Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia? Amigos, yo les pido por favor que puedan leer reflexivamente Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16. ¿Sí? Es verdad que durante toda esta semana iremos versículo por versículo aprendiendo, repasando, reflexionando, pero usted hágalo de manera personal también. Yo le comparto mi respuesta en base a lo que ya leí. La respuesta es, con mucho ruego y entusiasmo, Pablo nos alienta. Nos pide que pongamos mucha atención, diligencia y esfuerzo para conectarnos con el Espíritu Santo y recibir su fruto. Amigos, Gálatas capítulo 5, mira lo que dice. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas son las virtudes. Hoy hemos visto 5 de ellas, pero hay muchas más. ¿Quién nos da eso? El Espíritu. ¿Quién produce en nuestra vida esto? El Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar unidos a Él. Separados de Él, amigos, solamente nuestra vida producirá
fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice los versículos 19, 20 y 21 de Gálatas 5. Eso es lo que producimos sin Dios, sin el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, con diligencia, con atención. Vamos, les ruego por favor, únanse al Espíritu, únanse, para que tengan éxito en la vida cristiana y su vida sea transformada. Eso nos aconseja, ¿no? Eso nos alienta para que la unidad sea una realidad. Sí, amigos. Si no, no va a haber unidad. Si no cambia nuestra vida, si no tenemos en nosotros las virtudes o el fruto del Espíritu, no habrá unidad. No. Vamos a la segunda pregunta. Humildad, mansedumbre, paciencia. Piensa en cómo estos atributos nos ayudarían a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Buena pregunta. Tremendo, ¿no? ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Les comparto mi respuesta. Nos ayudarían eficazmente. Al dejar a un lado el yo o el orgullo, el Espíritu Santo transformaría nuestros sentimientos, pensamientos e intenciones y se derribarían los muros de enemistades y separación. Solo a través de una comunión íntima con Dios podemos cultivar esas virtudes. Queridos amigos, nuevamente, solo a través de una comunión íntima con el Espíritu Santo podemos cultivar todas estas virtudes. Oh, amigos, Juan capítulo 15, mire, lea conmigo. Juan capítulo 15. Capítulo 15, versículos 4 y 5 dicen: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Ahí está. ¿Cómo surge el fruto del Espíritu? Mucho fruto, unido a Cristo, unido a Cristo. ¿Y quién es el representante de Cristo en esta tierra? El Espíritu Santo, unido al Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Eso es, amigos. Aquí la pregunta dice, ¿cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? A través de una comunión íntima con el Espíritu Santo. Sí. Poniendo a un lado el yo, nuestras prioridades y dejando que las prioridades de Dios se centren en nuestra vida. Oh, amigos, si nosotros haríamos eso con más énfasis, con más diligencia, con más atención, con más esfuerzo, entonces la unidad en nuestra familia, la unidad en el trabajo, la unidad en la iglesia, sería una gran realidad. Si todo el país donde vivimos, si todo el mundo haría esto, viviríamos unidos. ¿Pero pasa eso? No. ¿Por qué? Porque el mundo, en vez de buscar la unidad con el Espíritu Santo, busca la unidad con el mundo mismo, con los placeres, con el pecado. Por eso estamos como estamos en el mundo, separados, en guerras, enemistades, pleitos. Qué terrible, amigos. Es porque el mundo se ha separado del Espíritu, se ha separado de Dios, se ha separado de Cristo. Eso no puede suceder con nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tomar la decisión hoy de estar unidos en Cristo Jesús. ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar. Querido Señor, únenos a ti, por favor. Señor Espíritu Santo, únenos a ti. Queremos vivir cada día contigo.
Jamás queremos estar separados de ti. Que lo primero que hagamos al despertarnos sea buscarte. Que lo primero que hagamos al ir a descansar sea buscarte. Que durante el día también estemos conectados contigo. Ayúdanos, por favor. De todo corazón te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas gracias por su compañía, gracias por el estudio. Hoy hablamos ampliamente de este tema porque es necesario. Esto nos ayudará durante la semana a entender mejor los temas que vienen. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarme, gracias por ser parte de Lecciones que Transforman. No te olvides de seguir la página de Facebook. Pon allí seguir. Activa la campanita de notificaciones. También en YouTube. Vamos, marca allí. Sigue el canal, sé parte de nuestro canal y activa la campanita para que recibas todos los días los estudios de la Biblia. Que Dios te bendiga. Nos vemos.